enfermedades infecciosas bacterianas, parasitarias, micóticas, y cerramos con lo que son enfermedades virales, ¿ya? Los virus podemos decir que son agentes infecciosos que pueden afectar lo que es la piel, pero también pueden afectar lo que son las mucosas. Y siempre que hablamos de procesos virales, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos grupos etarios donde son más frecuentes los procesos virales, como son los niños, y también tenemos que tener en cuenta el estado inmunológico de las personas. O sea, hablamos de las defensas, ¿ya? Si bien existen 1 millón de grupos de enfermedades virales, podemos decir que los más frecuentes que afectan a la piel son el herpes virus, el papoavirus, conocido como VPH, o el pox virus, ¿ya? Este tipo de virus, creo que lo que más van a hacer es tratar de invadir a las células epiteliales y replicarlas entre ellas, y lo que van a dar inicio a cuadros clínicos, ya sea con destrucción celular o con aumento del tejido infectado, ¿ya? Como son en el caso de las verrugas. Entonces, recuerden, esos son los grupos más frecuentes que vamos a ver en esta clase. Comencemos a hablar de una patología que es muy frecuente, como es el molusco contagioso. El molusco contagioso es una infección muy común. No se van a salvar de tener algún paciente o conocer a alguien con molusco contagioso. Este tipo de moluscos pueden aparecer en la piel, pero también pueden aparecer en lo que son las mucosas. Doctora. ¿Sí? Doctora, no se ve en su diapositiva, solamente se ve en sus carpetas. Tiene que darle clic en su diapositiva para que podamos verla. Yo aquí estoy viendo la diapositiva. A ver. Ahora sí, doctora, está bien, gracias. Eso no me dijeron al principio. Bien. Doctora, acá también no me aparece que está grabando la clase. Aquí me aparece que estoy grabando. Está grabando, doctora, aquí aparece. Estoy grabando. Sí. Ok, bien. Ahora sí les está apareciendo las diapositivas a todos. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, esto es lo que ya yo les había dicho, de que realmente estos virus pueden afectar lo que son la piel y las mucosas, y tienden a aparecer en algún grupo que son más frecuentes, como son los niños, ¿no? Entonces hay que ver de acuerdo a la edad el proceso viral, y también va a ir de acuerdo a las defensas, ¿ya? Al estado inmunológico. Los grupos más frecuentes son el herpes virus, el papoavirus, conocido como VPH, y el pox virus, ¿no? Y les decía que una de las funciones principales es que estos virus, una vez colonizan la piel o las mucosas, replican sus células, se replican en las células epiteliales y dan inicio a cuadros ya sea con destrucción de tejido o aumento del tejido, que decimos hiperplasia, como es el caso de las verrugas, ¿ya? Ahora, comencemos a hablar de lo que son los moluscos contagiosos. Esta es una patología muy frecuente, ¿ya? Puede afectar tanto la piel como también puede afectar lo que son las mucosas. Podemos decir que es una patología totalmente benigna, autoinoculable y sí muy transmisible, por eso sigue el nombre de molusco contagioso, ¿ya? Las maneras de contagiarse pueden ser por contacto directo de una persona a otra, o a través de fuentes contaminadas con este virus. El virus que produce los moluscos contagiosos es el pox virus. Cuidado, sea pregunta de examen. Si bien este pox virus se clasifica en 4 subtipos, el más frecuente es el tipo 1, donde vemos el 76 al 96% que pueden aparecer casos en los pacientes de este periodo, ¿ya? Ahora, los moluscos contagiosos son muy frecuentes en los niños. Creo que las zonas de predilección en un niño son lo que son los pliegues, le gusta aparecer en los troncos, le gusta aparecer en las extremidades, en realidad puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. También los podemos encontrar a los moluscos en un adulto, pero en un adulto lo encontramos casi siempre en la zona genital, y por eso lo atribuimos a que sea algo de contacto sexual, ¿ya? Es frecuente encontrar también este tipo de patologías en pacientes que ya tienen otras patologías de base, como por ejemplo pacientes con dermatitis atópica. Ustedes saben que
Los pacientes atópicos son aquellos pacientes que sufren alergias a repeticiones constantemente, les pica todo el cuerpo, entonces al rascarse muchas veces abren puertas de entrada a estos procesos virales. También es frecuente encontrar molusco contagioso en pacientes con alteraciones inmunitarias, si bien pacientes con VIH-Sida, también pacientes con tratamientos oncológicos, pacientes con trasplantes renales, es frecuente encontrar este tipo de patología, ¿ya? Ahora, el periodo de incubación es muy variable en procesos virales, va a depender mucho del estado inmunológico del paciente. Puede ser un periodo de incubación de 1 semana o en algunos casos hasta 2 meses. Si hablamos de la clínica, yo debo buscar pápulas. Recuerden, lesión elemental son pápulas, ya ustedes saben que son lesiones elevadas. Ellas pueden variar de una persona a otra, medir desde 1 milímetro o en casos más severos, lesiones un poco más grandes, 10 milímetros. Son lesiones elevadas, normalmente de consistencia dura. Tienen ese aspecto, como ven aquí en la imagen, muy redondo y casi siempre presentan una depresión central que es como un ombliguito, donde hay un poro que está llenito de queratina. ¿Ya? Casi siempre esa superficie tiende a ser lisa y el color de las lesiones va a depender mucho también del color de la piel del paciente, decimos del fototipo. Normalmente las vemos que son colores casi del mismo, la misma tonalidad de la piel, o en algunas personas se ve un color más rosado, ¿ya? Pueden aparecer pocas lesiones o pueden aparecer muchas lesiones. Eso va a depender, como les digo, siempre que hablamos de procesos virales, del estado inmunológico del paciente. Entonces, este es el típico molusco contagioso, la pápula elevada, consistencia dura, que presenta esa depresión central. Cuando son bien grandes, presentan esa depresión central. Cuando son pequeñitos, todavía podemos ver solamente la elevación y la superficie lisa. En algunos casos hay inclusive sobreinfecciones o hay pacientes que llegan con lesiones muy maltratadas porque piensan que es una espinilla y comienzan a presionar, y al presionar favorecen a que este proceso pues salpique rápidamente hacia otra zona o que hayan sobreinfecciones agregadas, que cuando hay sobreinfección normalmente nosotros vemos un halo eritematoso, ¿ya? Como les decía, hay pacientes que presentan pocas lesiones, 1, 2, y hay pacientes que presentan muchas lesiones, todo relacionado con el estado inmunológico del paciente o si hay una patología de base. Aquí pueden ver casi siempre son de la tonalidad de la piel o en algunos casos se las ve un poquito más rosaditas, ¿ya? Aquí es frecuente encontrar en esta patología un fenómeno que se llama fenómeno de Keffner, donde aparecen lesiones en zonas donde hubo un traumatismo, pero así lesiones muy lineales en las zonas del traumatismo, como pueden ver aquí. Este fenómeno también lo vemos en patologías como psoriasis o en las verrugas podemos encontrar también ese fenómeno isomórfico, ¿ya? Y en esta otra imagen es un paciente atópico. Los pacientes atópicos sufren de prurito en los pliegues. Todo el tiempo esos niños están rascando esa zona. Fíjense cómo se puede ver un proceso que es liquenificación. Está totalmente liquenificado y eso ha favorecido a que prolifere ahí este pox virus. Y esta lesión está un poco sobreinfectada, por eso se lo ve más roja que las otras lesiones, ¿ya? Entonces es muy frecuente en los pacientes con dermatitis atópica. Ya aquí tenemos imágenes de zonas de los genitales. Les había dicho, no es frecuente encontrar molusco contagioso en genitales de un niño. Ya ahí lo podemos atribuir a algún abuso sexual. Ya doctora, ¿sí? Doctora, disculpe, ¿fenómeno de qué dijo? De Keffner. Keffner se escribe. Gracias. ¿Ya? Entonces, en un adulto casi siempre lo encontramos en la parte de los genitales y cuando ustedes estemos avanzando la parte de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, va a hablar del molusco contagioso. Ya nosotros no lo vamos a volver a tocar como un tema principal porque ya lo estamos viendo aquí, pero sí ustedes cuando busquen, en adultos sí les va a salir como una infección de transmisión sexual, pero les aclaro, en un niño, no es que voy a ver a un niño con molusco y ya voy a pensar de que sí o sí hay un contacto sexual. No, porque en los niños es muy frecuente, a no ser que yo solo lo vea muy raramente localizado en la parte de los genitales, ¿ya? Entonces, en los adultos casi siempre vemos estas lesiones muy grandes. Recuerden que cuando hay lesiones en genitales,
a veces el adulto no consulta rápido por vergüenza, por pena, no consulta rápido. Otra cosa que es importante ver es que si el paciente, por ejemplo, en esta imagen, hace un afeitado, un rasurado del mismo vello, eso puede favorecer a que este virus prolifere rápidamente. Ya, entonces aquí les recomendamos, si no quiere tener pelito, puede cortarlo con una tijerita, pero el afeitado, el rasurado, va a favorecer a que este virus prolifere más, ¿ya? Dependiendo de la preferencia sexual del paciente, pues podemos ver lesiones en genitales o también alrededor del ano, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Realmente esta patología es muy fácil de diagnosticar. Entonces yo debo tener en cuenta la clínica. Recuerden, pápula de consistencia dura, casi del color de la piel, un poco rosadita, que tiene una depresión central. Fíjense aquí, cuando ya son más grandes es muy fácil reconocer ese hundimiento en la lesión, pero cuando son más pequeñitas solo se las ve como perladas, como brillantes en la piel, ¿ya? Ahora, no se justificaría hacer un estudio histopatológico, pero si es que alguien quiere confirmar la lesión, lo puede hacer. O muchas veces nosotros nos ayudamos con la dermatoscopía, estos instrumentos que tratan de jugar un poco con la polaridad y nos ayudan a identificar mejor las lesiones, ¿ya? Si yo a mi paciente no tengo bien clara la clínica o yo sospecho, yo puedo tomar un estudio histopatológico. Y aquí en el estudio histopatológico yo puedo encontrar este aspecto crateriforme y en el centro muchas veces hay como un tapón de queratina, que es lo que ustedes están viendo aquí. Y ya si enfocamos un poco más las células que están infectadas, vamos a ver unas lesiones patognomónicas que se llaman los cuerpos de Henderson-Patterson, ya que son estos de aquí, que son típicos de estos pacientes. Pero yo nunca en mi experiencia he llegado a hacer un estudio histopatológico de un molusco, porque la clínica es muy frecuente, ¿ya? O sea, no se justifica realmente. Ahora, diagnóstico diferencial. Voy a tener, sí, muchas patologías como para confundirme. Todas las que hagan como lesión elemental pápulas. Por decir, las primas. Yo siempre digo que las verrugas son primas de los moluscos, que son las verrugas vulgares, ¿no? Pero ya ahorita que vamos a ver verrugas, vamos a ver que tienen otra consistencia, tienen otro aspecto. Yo puedo confundirme muchas veces con la presencia de algún tumor cutáneo, como santogranuloma, siringoma, o un carcinoma vasocelular cuando esté iniciando. ¿Por qué? Porque muchas veces hace como una pápula con un borde bien infiltrado y se lo ve como deprimido al centro, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? Pero siempre los carcinomas casi siempre tienen zonas de predilección en el rostro. En cambio, el molusco puede aparecer en cualquier parte, ¿no? Entonces, pero yo debo tenerlos en cuenta también en la diferencia. Ahora, si hablamos del tratamiento, normalmente la evolución de esta patología es crónica. Y como no produce prurito, a no ser que esté sobreinfectada, muchas veces inclusive no requiere tratamiento. Es decir, si el paciente viene con 3, 4 lesiones, muchas veces hacemos una conducta expectante. Pero si mi paciente ya viene con muchas lesiones, ahí sí yo ya debo intervenir, ¿ya? Entonces, aquí les he colocado algo. Quiero que tengan en cuenta que no existe una terapia antiviral específica para estos moluscos contagiosos. Se han probado métodos tanto destructivos físicos y químicos, así como terapias inmunoestimulantes tópicas y sistémicas. O sea, no hay un tratamiento que sea el más específico. ¿Cómo yo voy a saber qué tratamiento voy a utilizar en este tipo de patologías? Aquí se los he puesto en este cuadrito. El tratamiento va a depender de qué, de la edad del paciente. Si bien, si es un paciente adulto, colabora mucho más que un niño. Va a depender del estado inmunológico o si hay otra patología de base. También va a depender de la cantidad de lesiones. ¿Por qué? Porque hay técnicas que son más agresivas, que pueden favorecer a dejar cicatrices o que son más dolorosas. Entonces yo tengo que ver la cantidad de lesiones y también tengo que ver la ubicación. Cuando son lesiones localizadas en el rostro, pues uno trata de ser menos agresivo para que no quede tal vez una cicatriz o una hipo o hiperpigmentación que luego el paciente no va a agradecer. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Y ver también si mi paciente tiene otra patología de base, como le decía, si es un paciente VIH o está haciendo trasplante renal o está tomando alguna medicación inmunosupresora, pues también mientras esté con eso va a ser muy difícil retroceder este proceso. Entonces yo también tengo que analizar, ¿ya? Aquí les he colocado 6 opciones que creo que son
las que utilizamos más, como les digo, no hay una sola conducta en el molusco contagioso. Yo puedo tener varias opciones, ¿ya? Una de ellas consiste en extraer directamente las lesiones. A veces se presionan, muchos artículos sugieren presionarlas como que fuera una espinilla, pero con guantes, ¿no? Para evitar la diseminación de ella. Utilizar una agujita, la punta de un bisturí, una lanceta, porque ellos salen muy fácilmente, ¿ya? Siempre y cuando no favorezca tanto sangrado, porque el sangrado sí va a hacer de que este virus replique más rápido en otra zona. Creo que una de las técnicas que más utilizamos es la segunda opción, que es el curetaje. El curetaje, ya yo les mostré, ¿se acuerdan? Antes que comience la cuarentena, en las clases, que eran las curetas, estas especies de cucharitas que tenían un borde bien filudo. Yo hago un poco de presión, obviamente bajo anestesia local, la que ustedes prefieran, lidocaína, prilocaína, las que ustedes prefieran, ¿ya? Se hace un poco de presión y yo las retiro, ¿ya? Otra opción es la crioterapia, aplicar nitrógeno líquido, o sea, congelar prácticamente la lesión. Podemos congelarla durante 5 a 10 segundos. No debo ser muy agresiva porque la crioterapia, si bien es buena para eliminar la lesión y hacer necrosis tisular, si yo no sé utilizar mucho nitrógeno líquido, puedo hacer una gran quemadura en el paciente que va a dejar una cicatriz muy inestética. ¿Ya? Entonces, crioterapia, por decir, yo nunca utilizaría en rostro. Crioterapia puede utilizar en cualquier parte del tronco, brazos, extremidades, pero en rostro nunca. Yo ahí prefiero un curetaje, ¿ya? Hay otras opciones como la cantaridina, el ácido salicílico, aplicar ácido tricloracético, hidróxido de potasio en concentraciones elevadas, entonces, pero muchas veces estos queratolíticos pueden irritar un poco la piel o dejar hiperpigmentaciones, entonces hay que saber utilizarlos también y de manera muy puntual. Otras opciones de tratamiento son los inmunomoduladores, entre ellos el que más se utiliza es el imiquimod. El imiquimod también lo van a escuchar cuando hablamos de verrugas o cuando hablamos de procesos malignos o premalignos como queratosis seborreica o carcinomas vasocelulares sobre todo, ¿ya? Entonces ellos tratan de atraer a todas las células de defensa de la piel bajo un proceso muy irritativo, puede haber ardor, enrojecimiento, es como que hubiera una guerra entre las mismas células y ellas tratan de deshacer la lesión. Ni bien pasa el proceso inflamatorio, como que va perdiéndose la lesión. Hay casos con buenos resultados y hay casos donde no se ha visto una buena respuesta, pero es una opción quirúrgica. Igual, si es un paciente que tiene lesiones en rostro, yo sigo yéndome al curetaje, creo que es lo que va a hacer menos daño tisular, ¿ya? Y también ahora cada vez van saliendo más láser que pueden producir menos daño en la piel y es otra opción quirúrgica. Lo único que muchas veces esas terapias con láser son un poquito más costosas, ¿no? Que un curetaje o que una crioterapia, así sucesivamente. Pero es una opción más que uno puede ofrecerle al paciente, ¿ya? Entonces, aquí les he puesto algunas imágenes para que ustedes se recuerden cómo eran los tratamientos que decimos curetaje. Aquí tenemos al molusco, ya una zona previamente anestesiada, se hace un poco de presión. Recuerden que en las curetas este borde es bien filudo, y entonces lo que vamos a hacer es sacar como sacabocados a las lesiones de molusco. Muchas veces, para evitar sangrado, yo puedo colocar un poco de ácido tricloroacético, pero en porcentaje muy bajito, 10, 15%, como para cauterizar un poco esa zona. Evito que prolifere el proceso viral y eso hace que cicatrice más rapidito, ¿ya? Entonces, a mí me va muy bien así y el resultado estético es muy bueno y además es una técnica muy económica, ¿ya? Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre moluscos, ¿sí? O pasamos directamente a otra patología viral que es muy Doctora, común, como son las verrugas. una pregunta. El número de lesiones varía de acuerdo al tiempo de evolución. Y al estado inmunológico del paciente. Cuando Ya. te llega un paciente, por decir, la mamá te comenta, mira doctora, esto le ha salido en el transcurso de este mes, y tú ves un niño con 20, 25 o 30 moluscos contagiosos, dice, ¿qué está pasando? Este niño se enfermó, está comiendo bien, está desparasitado, entonces ya te enfocas a investigar un poquito el estado inmunológico.
No suelen llegar así con tantas lesiones, por eso es que ahí ya tienes que ver si hay otra patología de base, si ese niño se alimenta bien, si está desparasitado, o si estuvo enfermo, a veces están resfriados, y entonces eso hace que bajen las defensas y le favorezcan estos procesos virales, ¿ya? O muchas veces esto se lo contagian, normalmente cuando decimos procesos virales, las guarderías, los kinders, los colegios son el foco, pues, ¿no? Un niño que esté ahí, ya está jugando con el otro niño, pues listo, ya se van contagiando. Pero un niño que tenga buenas defensas puede activar uno, máximo unos 5 moluscos por ahí, ¿no? Entonces, pero ya un niño con bajas defensas, ahí tú vas a ver muchas lesiones, ¿ya? Como estas lesiones no producen dolor ni prurito, a no ser que las lesiones estén sobreinfectadas. Y cuando yo veo sobreinfecciones, cuando los papás están hurgueteando con alguna aguja o, como digo, están presionando las lesiones, tratando de reventarlas como que fueran espinillas o clavitos, entonces ahí sí puede producir molestia y va a haber enrojecimiento o inclusive costras mielicéricas en la superficie de ese molusco. Ya pueden haber sobreinfecciones. Pero lo normal es que esas lesiones no produzcan ninguna molestia, no produzcan dolor, solamente van creciendo. Son procesos a veces autolimitados. Por decir, si un niño estuvo enfermo, o estuvo hospitalizado, o estuvo resfriado, ya va mejorando su sistema inmunológico y automáticamente se pueden perder. En niños muy pequeños, por decir, cuando me llegan de meses, ¿no? Niños que no han recibido lactancia, y que han tenido que ir a, digamos, a otro suplemento alimenticio. Muchas veces ellos presentan 6, 7 meses, llegan a la consulta con lesiones estas de moluscos. Entonces, en esos niños, que sabemos que un niño no va a colaborar para hacer un procedimiento tal vez un poquito más cruento, un láser, un curetaje, algo así, a esos niños yo les recomiendo solamente mejorar su sistema inmunológico, mejorar la alimentación o darle un suplemento vitamínico, el que ustedes prefieran, vitamina C. Ahora hay muchísimos, vitamina C, quieren algo natural, echinacea, acerola, zinc, el sulfato de zinc es muy bueno, ¿no? O a veces también se habla de deficiencias de magnesio, o sea, darle un suplemento vitamínico a ese niño durante un mes, la mayoría llega sin lesiones. ¿Por qué? Porque estás mejorando su sistema inmunológico y el mismo cuerpo los elimina totalmente, ¿ya? Entonces, eso no se olviden. Creo que en procesos virales, y lo mismo va para verrugas, no se olviden, o sea, no se vayan solo a tratar, vamos a eliminarla con láser, vamos a eliminarla con curetaje, no, sino estudiar un poco el estado inmunológico de este niño. Si no come bien, porque hay niños que dicen las mamás, él no quiere comer más que dulce y todo eso, entonces denle un suplemento vitamínico, que eso les va a ayudar muchísimo. Creo que es el 70% del tratamiento. Yo, como les digo, mi experiencia en niños pequeños donde no se van a dejar hacer ningún procedimiento, solo el hecho de estimular con vitaminas está bien, ¿ya? Bueno, ahora nos vamos a las verrugas. Las verrugas son neoformaciones epidérmicas totalmente benignas y también son muy frecuentes. ¿Quién no ha tenido una verruga de niño o conoce a alguien que ha tenido verrugas? Ellas pueden afectar, como vemos en la imagen, la piel, o también pueden afectar lo que son las mucosas. No pueden aparecer en cualquier parte. Las verrugas son producidas por distintas especies de este virus que decimos papiloma humano, o más conocido como VPH por sus siglas, ¿ya? Verruga proviene del latín verruca, que es excrescencia. Ahora, si bien sabemos que existen muchísimos, más de 120 tipos de este virus de papiloma humano, siempre tratamos de enfocarnos en los que son más agresivos, como son el 5, 16, 18, 31 y 45. ¿Por qué? Porque son altamente oncogénicos. Si bien no todas las verrugas vulgares o las verrugas planas, que ahora van a conocer que hay distintos tipos de verrugas, son los agresivos, pero yo debo tener en cuenta de que existen algunos de ellos que sí son altamente oncogénicos, sobre todo cuando me ven un paciente con verrugas en la zona de los genitales, pues sí es mejor de que yo le haga una tipificación, que eso sería lo adecuado. Pero muchas veces, por el tema de costos, no lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de verrugas, quiero que sepan dónde están. A veces uno dice, ¿dónde me contagié? Pero ¿cómo pasó esto? Entonces, ellas pueden estar en cualquier superficie. Fómites, duchas, suelo. Normalmente tratan de buscar una superficie abrasiva. ¿Para qué? Ellos esperan, recuerden que la piel cumple una función de defensa, ella no debería ingresar nada.
a no ser de que mi piel se altere el pH, esté muy húmeda, esté muy seca, o mucho más, que haya un traumatismo, una agresión, ahí le favorece a esos virus para ingresar. Las lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples, el periodo de incubación es muy variable, ya les digo, depende todo del estado inmunológico, puede ser un mes, 2 meses, hasta 6 meses, ¿ya? La evolución de estas lesiones es crónica, normalmente es impredecible. Algunos autores dicen, no, dejen la verruga, ella se va a perder en el transcurso de 6 meses, ya no van a estar. Pero muchas veces, en otros casos, el paciente va llenándose más de lesiones y por eso decidimos iniciar tratamiento, ¿ya? Es más frecuente encontrarlo en niños, nuevamente, en personas jóvenes, a veces están en la adolescencia, están haciendo dietas muy bruscas, ahí proliferan este tipo de procesos virales, o mucho más en pacientes inmunosuprimidos. Quiero que a partir de ahora yo comience a hablar de lo que son las variedades de verrugas que existen. Estoy segura que nunca se imaginaron que hayan tantas subclasificaciones. Obviamente, las que más conocemos son estas, que son las verrugas vulgares o las verrugas comunes. Clínicamente son pápulas, pero lo característico es que son un aspecto hiperqueratósico, a diferencia de las que vimos hace rato que eran lisas, ¿no? Totalmente planas, lisas. Estas tienen rugosidad, cuando uno les palpa se siente áspero. Tienden a ser vegetantes, redondas, ovaladas, los bordes son bien definidos, yo puedo identificar dónde inicia la piel normal y dónde termina mi lesión. El color muchas veces se ve blanquecino a grisáceo, y las zonas de predilección son las extremidades. Entonces, así es que nos llegan los pacientes. Muchas veces, fíjense en las rodillas, que es una zona frecuente, porque se tropezaron, algún traumatismo, alguna erosión, y ahí favoreció para que se formen. Normalmente son pápulas de superficie blanquecina hiperqueratósica que confluyen y pueden formar placas, ¿ya? Y las extremidades es muy frecuente encontrar. Si bien mientras menos verrugas tenga mi paciente, va a ser más fácil de retrocederla. A veces nos llegan casos así tan severos, niños que tienen tanto en manos, pies, en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Más lesiones, ustedes se enfocan también en estudiar, como les decía hace rato, el estado inmunológico del paciente. Aquí les muestro un caso, un paciente, y muchas veces por qué fracasa. ¿Qué pasa? Lo ideal es que, o lo más frecuente que vemos es que el paciente va a la farmacia o comienza a utilizar los queratolíticos, ¿no? Que hay muchos callicidas, pero muchas veces lo veo en la consulta que llegan y dicen, doctora, pero si ya le utilicé esto, pero miren en este caso, es un paciente con un bloque de células muertas hiperqueratósicas, hay capas córneas que están acumuladas, que se vuelve como una piedra. Y así el paciente esté aplicando el queratolítico no va a ablandar. En estos casos, inclusive lo que tenemos que hacer son limpiezas, toilette, ir debridando un poco esas costras tan duras o esas escamas tan duras que han formado algo pétreo para que puedan penetrar los líquidos. Recuerden que el virus está en la piel, ¿ya? Lo que están viendo arriba es como su techo, su superficie. Entonces, por eso es que muchas veces fracasan los tratamientos, ¿ya? Hay que tener en cuenta, entonces, si está muy gruesa, utilizar algo para ablandar. Otra variedad de verrugas son las verrugas periungueales. ¿Por qué? Su nombre lo está diciendo, alrededor de la lámina ungueal. Muchas veces pueden ser dolorosas por la misma localización. Yo puedo tener en un paciente verrugas vulgares, como ven en la imagen, pero puedo tener pacientes que exclusivamente su localización es alrededor de la lámina ungueal. Ya pueden estar en el extremo proximal o pueden estar en el extremo distal. Cuando están en el extremo proximal, yo tengo que tener muchísimo cuidado. No puedo ser muy agresiva con mi opción quirúrgica. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra la matriz de la lámina ungueal y por lo tanto, esto, si yo soy muy agresiva, voy a lastimar la matriz y de por vida me va a quedar una uña distrófica o deforme, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con la opción terapéutica que vayamos a escoger ahí. Aquí pueden ver cuando se encuentra en el extremo distal, muchas veces destruye la lámina ungueal o la levanta, o en otros casos cuando se encuentra ya alrededor de la zona periungueal, fíjense cómo puede hacer distrófica la lámina. Entonces el problema es no ser muy agresivo ahí, ¿ya? A veces nos llegan pacientes así, donde uno no sabe ya si perdió el dedo, está ya parte de la lámina ungueal. Estos son casos que normalmente veo en la consulta. Fíjense el estado de inmunosupresión de estos pacientes que no llegan con una sola lesión. Siempre quisiéramos encontrarlos con una sola lesión, llegan con muchas.
Este es un caso que me llamó mucho la atención. Cuando yo vi a esta niña dije, uy, voy a tener que trabajar aquí con crioterapia, voy a tener que trabajar estimulando, por supuesto, defensa, voy a tener que trabajar, ya me imaginaba unas 5 o 6 opciones quirúrgicas o técnicas para trabajar con él, ¿ya? Pero saben que esta niña procedía de una zona rural, así que para hacer un procedimiento muchas veces requieren o vienen con el abuelito o alguna tía los trae, entonces solamente le di sulfato de zinc. Le di sulfato de zinc y le dije, la veo en 10 días cuando regrese para su primera sesión de crioterapia. Y es increíble cómo esta paciente en una semana o 15 días que estuvo tomando el sulfato de zinc, apareció al consultorio luego con un 10% de las lesiones que tenía inicialmente. Entonces, desde ahí digo, siempre mejorar el estado inmunológico del paciente. No es solo enfocarme en que voy a ser agresiva, que le voy a trabajar con láser, que voy a trabajar con crioterapia. No. A veces estos niños no tienen una alimentación adecuada y al darle un suplemento vitamínico, estimular un poco la defensa, es suficiente es la mejor, creo, opción terapéutica en estos niños. Ya este caso siempre lo coloco porque me sorprendió mucho. Ya si bien la cantidad de lesiones, cuando ella ingresó para su primera sesión de crioterapia, yo no tuve necesidad de realizarla porque las verrugas se habían eliminado casi en un 95%, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta mejorar las defensas del paciente. Otra variedad de verrugas son estas que se llaman verrugas palmoplantares. Las verrugas palmoplantares son pápulas, en este caso no exofíticas, son endofíticas, crecen hacia adentro y eso hace que sean muy dolorosas. El paciente dice, siento como espinas, siento, porque justamente al caminar hace que ellas se ingresen hacia adentro, no proliferen hacia afuera como vemos en las verrugas vulgares, ¿ya? Casi siempre aparecen en zonas de presión y es muy fácil reconocerla en los pies. ¿Por qué? Porque vemos un puntillado negruzco que son los capilares trombosados. Aquí podemos ver distintas localizaciones. Vean ese puntillado negruzco que es típico de las lesiones de las verrugas plantares, ¿ya? Eso me va a ayudar. Cuando yo tengo muchas veces hiperkeratosis, un engrosamiento ahí de la piel, puede ser por un callo, un simple callo, o puede ser la presencia de una verruga. Yo, ¿cómo distingo? Hago con una cureta, puedo quitar con una cureta o con una misma hojilla de bisturí, decapito un poco esa lesión y si ya veo el puntillado negruzco, ahí ya tengo mi diagnóstico de que es una verruga plantar, ¿ya? Aquí tienen otras opciones, a veces llegan casos más grandes. Y hay otra variedad que se llama verrugas en mosaico, que enseguida vamos a ver, donde confluyen muchas más lesiones. Esta imagen les quise mostrar porque es importante cuando nosotros indiquemos a un paciente queratolíticos, tratar de decirle que debe colocarlo solo sobre la lesión, no es pincelarse todo el pie. Por eso es que es bueno decirle, coloque vaselina alrededor, posterior el producto queratolítico y podemos de manera oclusiva un adhesivo ahí. ¿Para qué? Para que el ácido o el queratolítico que estemos utilizando de preferencia no se escurra en la piel sana y así pueda hacer, fíjense, esto está totalmente lastimada la piel y creo que aquí la verruga está feliz al centro, ¿ya? Entonces ahí el paciente llega con dolor y mucha sensibilidad para apoyar el pie, ¿ya? Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Estas son las verrugas que les decía, verrugas en mosaico. Si es muy difícil retirar una verruga plantar por la localización y además porque están por dentro, imagínense lo difícil realmente son retos terapéuticos tratar de eliminar estas que se llaman en mosaico porque son 40 a 50 verrugas, una sola masa, digo yo, de verrugas localizadas en los pies, ¿ya? Entonces, estos sí son casos realmente terribles. Aquí en estos pacientes tenemos que ver qué está pasando. Muchas veces son pacientes con tratamientos oncológicos, pacientes con tratamientos inmunosupresores o tienen otras patologías de base, ¿ya? Pero sí son retos terapéuticos para nosotros en la consulta. Aquí hay que ir con todo, ¿ya? ¿Y esto qué les parece? ¿Qué tipo de verruga podría ser? ¿Es una verruga o no es una verruga? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién dice que es verruga? ¿Quién dice que no es verruga? Vamos. No creo que sea una verruga, doctora. ¿No es una verruga? No, ¿Ya? no parece una No verruga. parece. Pero tiene un aspecto hiperqueratósico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está también localizado en el pie?
¿Mm? Yo les comento sobre este caso. Es una paciente que vi en una campaña dermatológica que hicimos. La localización, es muy frecuente encontrar verrugas en los pies, obviamente. Las verrugas siempre buscamos un aspecto hiperqueratósico, pero esta paciente me llamó mucho la pigmentación oscura, pero ella tenía antecedentes de que le estaban haciendo sesiones con láser para eliminar una supuesta verruga. Y en realidad esto no es una verruga. Yo decidí hacerle un estudio histopatológico y ¿saben qué reportó? Melanoma. Hay bastante melanoma acral, que ya cuando tengamos nuestra clase de melanoma vamos a ver imágenes. Si yo no estoy segura que es una verruga, no bombardeo con láser. ¿Ya? Ahora, mucha gente se compra el láser y bombardea todo lo que cree que puede ser verruga o van quitando lesiones sin tener un criterio diagnóstico. Entonces, esto realmente es una pena que la paciente esté haciendo sesiones con láser, estén jugando con láser con un melanoma. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo bien claro mi concepto, mejor no invado esa lesión, preferible derivar a un especialista. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces era un melanoma. Otras variedades de verrugas son estas que se llaman filiformes. Las verrugas filiformes yo pienso que son las más bonitas, las más fáciles de quitar, ¿ya? Estas son excrescencias firmes, delgadas, que pueden tener una base un poquito ancha y una superficie que a veces se abre como una flor, algo hiperqueratósico. Las zonas de predilección casi siempre son el rostro o las vemos en la parte del cuello, ¿ya? Estas son muy fáciles de quitar. Muchas veces yo aquí lo que hago, coloco anestesia local, chun chun, corto y se hace una cauterización y es suficiente, ¿ya? No me enfoco, no me es tan trabajosa como las otras variedades. Entonces estas son las que más me gustan, por supuesto. Otra variedad de verrugas que tenemos son las verrugas planas. ¿Por qué decimos planas? Porque en realidad son lesiones elevadas, son pápulas, pero ya no tienen esa superficie hiperqueratósica, rugosa que palpábamos en las verrugas comunes, sino más bien es totalmente lisa. Hay pacientes que refieren un poco de descamación, pero es muy leve, es decir, he tenido en la consulta algunos pacientes que dicen, doctora, yo la quito con la uña, pero a los 2 días vuelve a aparecer, porque obviamente ese no es el tratamiento adecuado. Normalmente estas verrugas planas, recuerden, su superficie es lisa, puede ser una descamación muy fina, pero ya no tan gruesas hiperqueratósicas como las anteriores, tienen una forma más poligonal a redonda. Las zonas de predilección son más el rostro, el dorso de las manos, esas son las zonas donde lo vemos, y es muy frecuente encontrar este fenómeno que les hablaba hace rato, que es el fenómeno de Kepler, ¿ya? Fíjense aquí, hubo un traumatismo y cómo aparecen las lesiones de manera lineal en las zonas donde hubo una cicatriz o hubo un traumatismo, ¿ya? Estas a veces no son tan fáciles de distinguir. Muchas veces se ven casi exacto el color de la piel o pueden verse como un color gris, o si el paciente es un poco más moreno, puedo verlas más hiperpigmentadas. Simplemente son pequeñas protuberancias que aparecen en la piel que tienen un aspecto como un pequeño rugosito cuando son muy grandes. Este tipo de lesiones requieren otro tipo de tratamientos. Aquí es muy fácil trabajar con productos exfoliantes, como decir, ácido retinoico es una de las mejores opciones. Siempre les recomiendo aplicar en la noche, muy puntual, y al otro día sí protector solar, ¿ya? A veces en los ácidos retinoicos es importante decirle que aplique uno puntual y que tratemos de hacerlo como interdiario hasta que la piel se acostumbre y vaya exfoliando totalmente la lesión. Sí o sí, yo también investigo un poco de qué está pasando con su sistema inmunológico. En esto, la mayoría de los pacientes que yo he visto con verrugas planas, casi siempre las veo por estrés. Por ejemplo, en adolescentes, están ingresando a la universidad, están en temporada de exámenes, bueno, ahora que van a ingresar al internado de aquí a poco tiempo, entonces también es frecuente encontrar en este tipo de casos. Yo casi siempre lo asocio a estrés o a cambios de alimentación, dietas muy bruscas, algo así, ¿ya? Entonces, estas casi pasan desapercibidas en la piel. Fíjense aquí en este caso, un paciente moreno, se pueden notar un poco más las hiperpigmentaciones. Aquí estas son las típicas lesiones poligonales de superficie lisa, ya saben, ¿no? Por ahí en el examen yo les coloco, es un proceso viral que aparece con pápulas polimorfas,
o redondas, de superficie lisa, descamativa, que se localizan más en rostro, extremidades, y a ustedes colocarían verrugas planas, ¿ya? O sea, quiero que tengan en cuenta que les voy a colocar casos clínicos en el examen, ¿ya? Ahora, es frecuente también encontrarla en las mucosas. Y decía, no solamente invaden la piel. Fíjense aquí en este caso cómo están casi totalmente mimetizadas. Aquí procesos más avanzados. Trabajar en la mucosa no es tan fácil porque siempre está húmeda, entonces hay que utilizar productos más específicos. Aquí va muy bien el láser, las sesiones con láser, o algo que he utilizado que es más baratito cuando el paciente no tiene opciones de láser, es aplicar ácido tricloracético en concentraciones elevadas, al 80%. Ya, como ya estamos terminando la unidad de procesos infecciosos, voy a comenzar a mostrarles casos clínicos, porque se supone que ustedes ya tienen la capacidad de diagnosticar y ver más o menos cómo lo pueden ir tratando. Entonces les voy a mostrar un caso de un paciente antes, posterior a la aplicación y cómo se le van haciendo sesiones de ácido tricloracético cada 15 a 20 días con muy buenos resultados. Y no es solo quemando, sino también mejorando su sistema inmunológico, ¿ya? Otra variedad de verrugas son las verrugas acuminadas. Quieren decir que se encuentran en los genitales. Estas son pápulas filiformes, casi color rosado a marrón, obviamente dependiendo del fototipo del paciente. Podemos decir que son lesiones vegetantes que casi dan un aspecto de un coliflor. Están localizadas en la mucosa anogenital o la piel subyacente, ¿ya? Podemos encontrarlas muchas veces en el cuerpo del pene, en el glande. Aquí, de acuerdo, por eso a la localización, yo voy a escoger la mejor técnica quirúrgica. A veces se encuentran alrededor del ano. Pueden ver estas que están por fuera del ano o estas que están saliendo del ano. En este caso, yo aparte de quemar o cauterizar esta zona de aquí, yo tengo la obligación de hacer una colonoscopía también, porque pueden haber verrugas por dentro también de la mucosa, ¿ya? Entonces, si bien en un varón es muy fácil que el varón se vea la lesión, vea esa excrescencia que va creciendo y que el paciente acuda al médico, ¿ya? Pero en una mujer muchas veces no se puede ver. Recuerden que la vagina está por dentro, el cuello del útero, entonces no va a ver, a no ser que tenga lesiones en los labios mayores o menores. Y este tipo de verrugas es la que hay que estar más pendiente. ¿Por qué? Porque hay altos serotipos oncogénicos. ¿Ya? Hay alta incidencia de que produzcan cáncer de cuello uterino o también cáncer en el pene, que se ha visto mucho, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la localización, yo voy a decidir mi opción, ya sea quirúrgica o no. Por decir, fíjense en esta localización, en el borde del meato uretral. Si yo aplico imiquimod, que sería una opción también, un inmunomodulador, puedo hacer una gran inflamación de esa zona, una gran irritación, y cada que el paciente haga una micción, pues se va a acordar de mí, dirán, ¿no? Eso va a estar muy doloroso, va a ser muy irritante para él. Entonces, colocar crioterapia, al haber inflamación, yo puedo hacer una estenosis del meato uretral y de ahí ya tendría que ser algo quirúrgico. Entonces aquí, muchas veces, cuando son lesiones en zonas muy complicadas, yo lo que prefiero es hacer una pequeña cirugía. Coloco anestesia local y se hace una pequeña exéresis de la lesión y cauterizo con ácido tricloracético en concentraciones más bajas. ¿Ya? Entonces, el resultado estético es muy bueno, normalmente al paciente le gusta. En este que tiene pocas lesiones. En este paciente, yo ya podría ir con imiquimod, porque aquí yo tengo que ir trabajando con varias zonas. O aquí yo podría utilizar crioterapia también, cuando ya está en el cuerpo el pene. Lesiones aquí alrededor del ano va muy bien. Una técnica que me ha dado muy buenos resultados, también es económica y que el paciente ha tenido buena aceptación, es trabajar con ácido tricloracético al 80 o 90%. Si bien para la piel uno dice es muy agresivo, pero recuerden que este proceso viral necesitamos ser un poco agresivos para que él pueda retrocederse. Les voy a mostrar ya a partir de la siguiente semana casos clínicos de también pacientes antes y después al tratamiento para que ustedes puedan ver las opciones que se pueden hacer ya quirúrgicas, ¿ya? Algo que veo en la consulta, por suerte no es algo que llega todos los días, es pacientes pediátricos con este tipo de lesiones, ¿ya? Fíjense, por si acaso esto no es mi dedo,
normalmente son los deditos de la mamá, nosotros siempre tenemos que protegernos, es frecuente ver niños con abuso sexual con este tipo de lesiones. Y lo más lamentable es que muchas veces las mamás saben del proceso y se hacen las desentendidas con el médico. Por decir, esta mamá llega y me dice, le han salido estos granitos hace 2 días. Imposible que hace 2 días tenga ya toda esta cantidad de lesiones, ¿no? Y sabemos que estos granitos son verrugas. Ahora, puede haber una inoculación de otras zonas. He tenido pacientes que, por ejemplo, el niño tiene verrugas vulgares en las manos y que luego al limpiarse puede, digamos, contagiar la zona de los genitales. O las personas que lo cuidan o la misma mamá, si tiene verrugas, puede contagiar al niño. Pero si este niño tiene solo lesiones en los genitales y ninguna otra persona más tiene en los genitales, sospechen de abuso sexual, que eso pues lo van a ver, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las verrugas? La clínica, teniendo en cuenta todas las variedades que hemos aprendido hoy, puede ayudarme un poco con dermatoscopía. Estudio histopatológico no se justifica a no ser que sea tal vez en la zona de los genitales y así yo quiero aprovechar para hacer la tipificación. Recuerden, en una mujer, en un varón, si yo tengo lesiones en genitales ya dentro de la mucosa, Papa Nicolau, colposcopía, esos son exámenes que tiene que hacerse sí o sí, ¿ya? Diagnóstico diferencial, según la localización, con toda patología que produzca lesiones de aspecto verrugoso. Por decir, hablábamos de verrugas plantares, un simple callo, una callosidad, ya saben cómo reconocerlo con el puntillado negruzco. Si tengo lesiones en el rostro, sospecho que puede ser una verruga plana. También hay procesos en pacientes mayores, queratosis actínicas, que pueden comenzar con asperezas también, ¿ya? O según la localización de mi paciente, pues yo voy a tener en cuenta también algunas patologías que hagan lesiones de aspecto verrugoso. Si hablamos del tratamiento, la mayoría de estos casos puede desaparecer de manera espontánea, pero muchas veces los papás o los mismos pacientes, cuando ya son adolescentes, solicitan tratamiento. ¿En qué caso? Cuando les duele, por ejemplo, las verrugas plantares o una verruga que esté sobreinfectada, cuando se comienzan a complejar, un estigma social, comienzan a molestarlo en las clases, ya no quieren ir a clases porque tienen las verrugas y los niños los molestan. A veces los niños son crueles con este tipo de proceso, o porque están contagiándose al otro hermanito o al primito o algo así, ¿ya? Entonces, esos son los motivos más frecuentes por los que los pacientes consultan, ¿ya? Ahora, si bien existen múltiples opciones terapéuticas, no hay una que sea lo mismo que en los moluscos, que sea esta la más específica, que este sea el gol estándar, ¿ya? La necesidad y elección del tratamiento va a ser consensuado ¿con qué? Con el paciente. Hay pacientes que le dicen, no doctora, yo quiero aprovechar que estoy de vacaciones y quiero sacarme esta verruga lo más antes posible. ¿Cuál es la opción que usted me ofrece? Hay pacientes que dicen, no doctora, no quiero algo agresivo, mire, he tenido mala experiencia, entonces, bueno, quiero algo más suave, pero ¿cómo podemos ir mejorando? Entonces, debe ser consensuado entre el paciente, el médico, teniendo en cuenta la localización, la morfología y extensión de las lesiones, ¿ya? De acuerdo a eso ya yo voy a decidir. Aquí yo tengo los queratolíticos, muchas veces son los que más se utilizan. El ácido salicílico es uno de los que se utiliza más. Actualmente ya vienen en el mercado estos productos callicidas que dicen que tienen concentraciones tanto de ácido salicílico como ácido láctico, o cuando yo tengo una verruga plana, el ácido retinoico va a ser mi mejor opción. Yo comienzo en concentraciones bajas al 0.25, luego voy subiendo al 0.5. La cantaridina, yo no tengo mucha experiencia, pero hay otros colegas que sí lo utilizan. La bleomicina, el 5-fluoroacilo, el imiquimod también da buenos resultados. El problema del imiquimod es que es un poquito costoso, llega a costar 200, 300, un tubito de 10 gramos, digamos, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene muchas lesiones, como que no va a ser la mejor opción terapéutica. Y el ácido tricloroacético creo que es algo barato, algo que si bien debe ser utilizado en el consultorio, no es que yo le voy a dar al paciente para que se queme con esto o se pincele todo el cuerpo con concentraciones muy elevadas, yo prefiero hacerlo en el consultorio. Cuando son personas mayores, les hacemos preparar el ácido tricloroacético y con su nombre ellos lo dejan en el consultorio y vienen de manera semanal o quincenal según qué tan agresivo haya sido
la aplicación en su piel, o qué tan extensa esté su lesión, y da muy buenos resultados. Normalmente los pacientes vienen 2 o 3 aplicaciones y ya se acaba el proceso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, trato de mostrarles con esta imagen, no se olviden, cuando la lesión es muy gruesa, no apliquen directamente los queratolíticos, hagan unas limpiezas, toilette, apliquen una gasita, ya sea con solución fisiológica, por último, con agua, con lo que ustedes quieran, para que eso durante 5 minutos vaya ablandando y yo puedo retirar estas capitas córneas que están muy duras y así penetrar el producto. Eso va a dar mejor resultado. Otras opciones que yo tengo es la crioterapia, el nitrógeno líquido. No debo emocionarme mucho con el congelamiento porque, fíjense en la imagen, puedo hacer grandes necrosis del tejido, que eso puede dejar una fea cicatriz o una atrofia de la piel. Entonces, por eso es que yo crioterapia a mí no me gusta mucho cuando hay lesiones en rostro. Prefiero en palmas, plantas, espaldas, esas zonas no hay ningún problema para trabajar con crioterapia, ¿ya? La electrocirugía también es una opción, pero eso es cuando yo tengo 1, 2 lesiones. Si mi paciente tiene muchas lesiones, no voy a ir con eso. Ya hay que tenerlo en cuenta. Si yo me emociono también puede dejar una fea cicatriz. Y el láser, que es algo que se está utilizando mucho, lo único malo muchas veces son el costo de las sesiones, pero creo que cada vez está siendo más accesible, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, hablemos del herpes. El herpes, ya muchos conocen esta patología, si bien vamos a recordar algunos conceptos. Es una enfermedad inflamatoria caracterizada por la aparición, ¿cuál es la lesión elemental? Vesículas, lesiones de contenido líquido que muchas veces están agrupadas en forma de racimo, le decimos racimo de uva. Aquí esta es la mejor imagen que les pude conseguir, rodeadas por un halo eritematoso. Así es que yo voy a reconocer al herpes, ¿ya? Existen distintas familias de estos herpes. Recuerden, tenemos a la familia de los alfa herpes viridae, a los gamma herpes viridae y los beta herpes viridae. Lo que yo quiero que nos enfoquemos más es en el alfa herpes viridae, que son el herpes tipo 1, tipo 2 y el varicela zoster, ¿ya? Eso es lo que vamos a recordar hoy. Recuerden, el tipo 1 es causada, el herpes simple tipo 1 es causada por el virus 1, que afecta el virus herpes simple tipo 1, que sobre todo afecta más, él puede aparecer en cualquier parte, pero las zonas de predilección son rostro, labios, boca. Siempre decimos del ombligo hacia arriba es más frecuente que tengamos un herpes simple tipo 1 y del ombligo hacia abajo tenemos más el tipo 2 y por eso lo enfocamos más en la parte genital, ¿ya? Eso puede ser pregunta de examen. Recuerden, el tipo 1 va a aparecer más del ombligo hacia arriba y el tipo 2 del ombligo hacia abajo, ¿ya? Ahora, el herpes simple tipo 1 que vemos más frecuente es el herpes labial. El herpes labial se caracteriza, muchas veces hay algunos prodromos, puede aparecer una sensación de hormigueo, una sensación de picor o quemazón, y posteriormente aparece la pápula, luego se convierte en una vesícula y que rápidamente se ulcera. La mayoría de las veces el paciente no acude al médico cuando es un herpes simple. Directamente ellos se hacen lavaditos con manzanilla o ya se compran muchas veces en la farmacia. Ya dicen, ah, sí, tengo un herpes y se compran antivirales. Entonces no requieren más, o sea, no es tan aparatoso como las otras variedades de herpes, ¿ya? Yo cuando lo veo en la consulta, muchas veces es por la recidiva. Recuerden que una vez hacemos contacto con el virus del herpes, no hay una cura. Directamente, dependiendo del estado inmunológico del paciente, pueden haber, sí, recidivas más frecuentes, ¿ya? Cuando me llegan a la consulta, yo casi siempre lo veo en estos estadios, o ya casi en proceso de resolución, porque aquí, fíjense, en este paciente ya no hay, las vesículas ya están las úlceras y las costras ya cicatrizando, o algunas ya en proceso de resolución y otras recién iniciando, o algunas están sobreinfectadas, o sea, prácticamente me llegan ya o la úlcera, o ya cuando está de salida el proceso del herpes, o está sobreinfectada, ¿ya? Aquí podemos ver, no siempre aparece en el labio superior, puede aparecer en el labio inferior, eso no hay una estadística de que es más frecuente en el labio inferior que en el labio inferior, puede aparecer en cualquier zona, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, un paciente
que así llegan a la consulta, pues ya yo no tengo la lesión típica, las vesículas, pero sí por la localización y la lesión ulcerada me enfoco en que ha habido un herpes labial. A los 2 días de tratamiento, vean cómo es muy fácil la resolución de este proceso. Muchas veces, como les digo, solo requiere tratamiento tópico o en casos donde hay mucha recidiva, ahí sí recomendamos antivirales sistémicos. Ya vamos a hablar de ello, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del herpes genital, recordemos que es la primer causa de ulceración en los genitales. Ustedes piensen siempre esto, úlcera que aparece en un paciente, les llega al paciente con una úlcera en genital, lo primero que deben pensar es en herpes, ¿ya? Es la primera causa de ulceración genital. Si bien el ser humano es el único reservorio contra el tipo 2, decimos por eso que se transmite por vía sexual. Aquí las lesiones pueden aparecer tanto en la piel como pueden aparecer en la mucosa genital a través de secreciones contaminadas, muchas veces sin clínica aparente. Ahora, siempre tratamos de enfocarnos herpes tipo 1 labial, herpes tipo 2 genital, pero hay muchos casos descritos de herpes tipo 1 en genitales. Y se ha visto que el tipo 1 es como que el más aparatoso, inclusive al inicio puede tener sintomatología, que algunos autores lo relacionan como un proceso de influenza, porque aparece como un proceso gripal, dolor articular, puede haber hasta fiebre, malestar general, y recién a los pocos días aparecen las vesículas o ya directamente la lesión ulcerada en los genitales. En cambio, el tipo 2 se ha visto que ya directamente aparecen las lesiones. Puede haber algo de prodromo de entre 12 a 24 horas, prurito, sensación de quemazón, ardor, y eso es lo que el paciente cuando ya tiene recidiva, ya él sabe, ay, se me está por brotar mi herpes, ¿no? Ese es el gran fastidio, yo digo, de los herpes genitales, y es por eso que casi siempre va a tratamiento, ¿ya? Esto es como nos llegan los pacientes, ya sea masculino, femenino. No vemos en los genitales, o es muy raro el paciente que llegue el día que le salió el episodio a la consulta. Normalmente ya llegan 2 o 3 días y ya vemos en la etapa, fíjense aquí en las imágenes, ulceraciones, ¿ya? Entonces, úlceras en genitales, piensen primero en herpes, ¿ya? Y aquí para que no se vayan olvidando, si bien yo les había dicho de que se están viendo ambos casos, pero traten por lo menos de enfocarse. Tipo 1 no lo relacionamos con contacto sexual y aparece más del ombligo hacia arriba. En cambio, el tipo 2 sí lo relacionamos con contacto sexual y aparece más en la parte de los genitales, ¿ya? Ahora, también sabemos que no existe una cura para curar el herpes, mucho más el genital. El tratamiento está dirigido sobre todo para qué, y se los he puesto aquí con rojo, reducir el número de recurrencias con terapia supresiva para promover la curación rápida cuando hay una recurrencia. Los antivirales que más utilizamos son aciclovir, valaciclovir. El fanciclovir yo no tengo mucha experiencia, realmente lo utilizamos más en otras familias de herpes, pero los que más utilizamos son aciclovir y valaciclovir. Si es un proceso, un herpes, una primoinfección, aquí más o menos están las dosis, 400 miligramos 3 veces al día o 200 miligramos cada 4 a 5 horas. Entonces aquí por eso pone 5 veces al día, ¿ya? Y el valaciclovir es más fácil, es más práctico, por así decirlo, es una tableta cada 12 horas, ¿ya? Ahora, si es un herpes recurrente, pues yo tengo que trabajar un poquito más intenso, las dosis tienen que ser más fuertes, o si yo quiero hacer tratamiento supresivo, que muchas veces esto es en pacientes que tienen otras patologías previas, VIH, o como les digo, pacientes con trasplantes renales, hay que tener mucho cuidado porque también los antivirales pasan por los riñones, pero tenemos que ayudarles con algo, ¿ya? Entonces, siempre y cuando yo haga control de urea, creatinina, yo puedo darle a mis pacientes eso, que haya un buen control laboratorial. Si ustedes me preguntan, doctora, ¿cuál usted prefiere? Hay que tener algo en cuenta. Yo prefiero trabajar con valaciclovir. Realmente el valaciclovir yo veo un resultado espectacular. Es más, aquel paciente que viene a la consulta y me dice, doctora, mire, todo el tiempo yo tengo que estar tomando aciclovir, a ese paciente yo sí o sí ya lo dirijo a valaciclovir. Yo veo mejor respuesta. ¿Cuál es el único problema del valaciclovir? Es que es caro, ¿ya? Un ejemplo que les doy, una tableta de aciclovir puede costar, pongamos, 5 bolivianos.
una tableta de valaciclovir entre 35 a 40 bolivianos, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ver si el paciente realmente tiene posibilidad. Yo siempre le digo, mire, tenemos estas dos opciones, el valaciclovir es un poco caro, pero sí va a ser mucho más efectivo. Por ejemplo, en herpes zóster, que son procesos más severos, y yo quiero evitar la complicación que es la neuralgia postherpética, yo prefiero sí o sí dar valaciclovir, ¿ya? Entonces, ahí sí le digo al paciente, mire, este medicamento usted tendría la opción de comprarlo. Si el paciente me dice, doctora, yo no voy a poder, ok, me voy con mi esquema de aciclovir, ¿ya? O sea, los dos son buenos, pero yo prefiero mil veces el valaciclovir, ¿ya? Vamos a hablar rápidamente del herpes zóster, que es también de la familia de los herpes. Si bien sabemos que este es producido por el virus de la varicela zóster, entonces el primer contacto que nosotros hacemos con este virus se va a manifestar como varicela. Ya ustedes ya saben, la clínica se acompaña de fiebre, malestar general durante los primeros días. Posteriormente aparecen las pápulas a vesículas que tienen un patrón muy característico, como un cielo estrellado, porque muchas veces unas van iniciando y otras van en resolución y así sucesivamente. Prácticamente el proceso dura una semana, en algunos pacientes 10 días. Yo siempre prefiero que aparezca varicela en los niños lo toleran de manera increíble, si bien las mamás se desesperan un día, 2 días fiebre, luego las lesiones, pero a veces pasa totalmente desapercibido. En cambio, cuando aparece varicela en un adulto, el cuadro es muy aparatoso, tiene más riesgo de complicaciones. Es increíble, le sale hasta en la lengua, en las orejas, por el cabello, o sea, realmente son procesos muy, muy severos. Yo prefiero que le salga en niños y pues que en un adulto, ¿ya? Entonces, una vez nosotros nos da, ya sea de niño, hacemos el primer contacto con este herpes de la varicela, él no se va en su totalidad. Él se va a ir a través de las terminaciones nerviosas y se va a esconder en los ganglios. ¿Para qué? Para que no sea detectado por el organismo y que ahí directamente se oculta, esperando, pueden ser meses, años, que nuevamente vuelvan a bajar las defensas del paciente como para manifestarse en la piel. Pero ya no lo hace solamente agrupadito en un sector, sino ya lo hace agarrando toda una metámera, un sector del cuerpo. Él sí se acompaña de prodromos muy, muy marcados como hiperestesia, dolor, ardor, sensación de quemazón antes de que aparezcan las vesículas. Muchas veces es una gran simuladora de dolores. A veces llegan a la emergencia simulando cólicos nefríticos o simulando inclusive infartos y a los pocos días obviamente les hacen en la emergencia todo su perfil laboratorial o les hacen electrocardiograma, está todo normal y a los 2-3 días recién aparecen los episodios de las vesículas. Ya cuando nos llegan a la consulta casi siempre son con las lesiones, vesículas, y aquí podemos ver vesículas agrupadas que siguen un trayecto lineal. Las zonas de predilección casi siempre son la región escapular, pero pueden aparecer casos, como siempre yo veo, en cualquier parte del cuerpo, ya sea en el rostro, ya sea en las piernas, en un brazo, ¿no? Cualquier zona puede estar tomando este proceso de herpes, ¿ya? Este es un paciente que me llegó a la consulta, vean cómo puede ser tan severo, ¿no? Tenemos en la cara anterior, en la cara lateral, inclusive está comprometiendo glúteos y está llegando a región lumbosacra el proceso del herpes. En estos pacientes, que casi siempre son de mayor edad, yo les recomiendo sí o sí trabajar con valaciclovir. ¿Cómo trabajé en este paciente? Yo creo que las recetas más largas que yo puedo mandar a un paciente son cuando me llegan con herpes zóster. ¿Por qué? Porque tengo que aliviar, evitar que se infecten porque se pueden sobreinfectar. Entonces tengo que trabajar de manera local, tengo que ayudarle al dolor y tengo que ayudar a disminuir, ¿qué les puedo decir? La replicación viral. O sea, tengo que trabajar de muchas maneras y tengo que también evitar la neuralgia postherpética, que eso es realmente fastidioso, ¿ya? Entonces, este paciente, ¿cómo lo trabajé? Le di valaciclovir 1 gramo cada 8 horas durante 7 días. De manera local le hice preparar una cremita que tenga aciclovir. Le coloqué alantoína porque veo muchas úlceras, mucha piel bastante
desprendida esa zona, y le coloqué un poquito de hidrocortisona, que sí podemos trabajar apoyando la parte sistémica. Entonces, en la crema, les repito, le puse aciclovir al 5%, alantoína al 2% y hidrocortisona al 1.5%, y esta es la respuesta cuando llega el paciente a la semana. Ven que le estamos ayudando bastante con la cantidad de lesiones. Si bien hay algunas que están en proceso de cicatrización, pues el paciente ya queda más satisfecho, ¿no? Imagínense tener en el cuerpo, en la espalda, en un brazo, en una pierna, toda esa cantidad de vesículas, no pueden ni siquiera dormir. Otra cosa que he visto mucho es en los niños, no es frecuente encontrar herpes zóster, es muy raro. Pero este es un caso que les comento, un niño que estábamos en otra campaña dermatológica, fue el último niño que atendimos y la mamá dice, le han salido unos granitos hace 2 días. Vean la cantidad de lesiones que tiene este pobre niño. Y él estaba jugando en pelota. Entonces, los niños tienen una tolerancia al dolor increíble. Entonces, realmente ellos pueden estar con bastantes lesiones, pero tienen ganas de jugar, tienen ganas de comer. En cambio, un adulto con esta cantidad de lesiones llega acompañado de algún familiar, llega llorando, o sea, realmente es un cuadro muy aparatoso. Les molesta el viento, les molesta que le toque la ropa. En cambio, los niños lo toleran muy bien los procesos de herpes. ¿Ya? Las molestias son realmente mínimas. ¿Ya? Entonces, nunca se olviden, cuando vean vesículas agrupadas que siguen trayecto lineal o que siguen una metámera, mucho cuidado, ya es un herpes zóster y hay que trabajarlo rápido. Emergencias, si el proceso está cerca del rostro, como en este caso, fácilmente el virus puede dañar el nervio óptico o fácilmente puede llegar también al cerebro. Entonces, estos son casos donde el paciente debe ser hospitalizado. ¿Ya? Esas son emergencias. Entonces, vean aquí el paciente a las 48 horas, como en estos pacientes yo aquí sí o sí les digo, hagamos el esfuerzo de comprar el valaciclovir para que tengan una mejor respuesta. Y este paciente después va a seguimiento por oftalmología, ¿ya? Entonces, por eso les digo, ahí en estos pacientes es mejor hospitalizar, ¿ya? Entonces, ya con esto hemos terminado lo que son dermatosis de origen viral. Recuerden los moluscos contagiosos, verrugas vulgares, verrugas planas son las que vemos más, herpes simple que puede aparecer en cualquier parte, aunque el más frecuente que vemos es el herpes labial, el herpes genital también no se olviden, y el herpes zóster, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Les ha quedado claro? ¿Aprendieron hoy en la clase de virales? Doctora, Sí. tengo una pregunta. Yo tengo verrugas, estas filiformes aquí en la parte del cuello. Ya. Que son de causas hereditarias, porque mi mamá también tiene, ¿no? No, es que muchas veces las confunden con algo que no es verruga. Esto es muy frecuente. Veo en la consulta que me dicen, doctora, tengo verrugas en el cuello. Si bien hay una variedad de verrugas que son esas filiformes, pero ustedes van a ver el aspecto hiperqueratósico. Son como unas puntitas o a veces se abren como unas florcitas, pero tienen aspereza en la punta. Y hay otras variedades que se llaman fibromas pendulares, que eso es lo que confunden mucho, que tienen superficie lisa, casi son del color de la piel, y ellas tienden a colgar. Esas son las que tienen cierta predisposición genética o hay un componente racial, ¿ya? En esas sí. Parece que son esas, pero, o sea, mi pregunta era porque yo hice tratamiento, me preparo, un doctor me hizo preparar, igual así era ácido, no sé qué, no recuerdo bien, pero cayeron todas, ¿no? Me coloqué así como viene como en esmalte, ¿no? Lo coloqué, creo que fue unos 5 días o 2 días, no me acuerdo cuánto coloqué en la noche. Al día siguiente quedaba blanco, al día siguiente los retiraba, me bañaba y salía. Se aparecieron unos 2 años y volvieron a salir. Ya. Es que esas es normal, eso hay un componente racial de por medio, entonces es muy frecuente de que te vuelvan a aparecer más. Si bien el tratamiento, yo lo que hago en el consultorio, a veces utilizo láser, o si son poquitas, se utilizan técnicas como pequeñas microcirugías, sí se le dice al paciente, en este momento tu cuello va a quedar limpio, se hace una limpieza. Pero puede ser que en el transcurso de 1 año, 2 años, o dependiendo de qué tan fuerte sea la predisposición genética que tengas, te vuelvan a salir. Entonces, es normal ir cada 2 años, ir haciendo limpieza de ese tipo de lesiones. No son nada malo, realmente no molestan, pero no conozco a nadie que las quiera tener, o sea, realmente es más en la parte estética.
Ah, ya, doctora, gracias. Vas a tener que ir haciendo sesiones durante el transcurso de tu vida, ¿ya? Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta del proceso viral? ¿Están colocando presente, presente, presente en el chat? A ver, muchachos, ¿se durmieron? ¿Quedaron totalmente noqueados con tantos virus? No, doctor, estamos despiertos. Ya detengo la grabación, luego voy a revisar dónde se quedó grabado. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Doutora, hay gente que não conseguiu adentrar ao chat. Eu consegui adentrar, havia mais de 15 minutos de classe. E há pessoas que não conseguiram adentrar ao chat, à classe. E assim que a presença seria injusto. Ay. De las personas que no consiguieron entrar. Saben que yo tengo que llevar un control de asistencia, muchachos, ¿no? Entonces, es importante de que ustedes también vayan pensando. Por eso es que ya dejemos marcado las clases a las 2:30, hemos quedado todos de acuerdo con que la clase no quiero, que yo no supe, que, o sea, es que tenemos que también interesarnos. Doutora, perdão, pero los chats que usted enviou, eu não consegui entrar. Sempre salia assim, a doutora tem que autorizar sua entrada, a doutora tem que autorizar. E em o grupo de dermatologia do WhatsApp, há alunos allá que estão dizendo que não conseguiram entrar. Eu tampouco, tardei muito, eu tentei por telefone várias vezes, mais de 20 vezes, hasta conseguir.